Este año las fuerzas militares han priorizado con fuertes ofensivas diferentes zonas del país en donde los grupos armados se han fortalecido. Las disidencias de las FARC, por ejemplo, pasaron de tener el control territorial en 124 municipios en 3 años a 376 en lo que va del 2025. Esta es la radiografía. Acabaron de poner una bomba acá en la estación. La falta de voluntad de cambio ha sido uno de los principales obstáculos para consolidar la paz en Colombia desde 2016, cuando se firmó el acuerdo con las FARC. Con la dejación de armas por parte de esta guerrilla se generaron vacíos de poder en varias regiones del país que antes estaban bajo su control. Zonas estratégicas como Tumaco, el Catatumbo, el Bajo Cauca antioqueño, el nudo del Paramillo, que conecta Córdoba con Antioquia, y los límites entre Cauca y Valle del Cauca quedaron desprotegidos. Dijeron, no hagan operaciones ofensivas para que la paz se dé, para que hubiesen meses de diálogo de paz. ¿Las fuerzas militares confían en la voluntad de los grupos armados con esos ceses o con esa voluntad de paz que ustedes sí han tenido? Lo hemos visto en los resultados, no hay. Para entender la magnitud del fenómeno basta con revisar las cifras. Los grupos armados que hoy operan en Colombia han duplicado su presencia desde la firma del acuerdo de paz en 2016. Según la Defensoría del Pueblo, actualmente hay al menos 30 grupos armados ilegales activos en más de 400 municipios. Uno de los más poderosos es el Clan del Golfo, que tiene presencia en 250 municipios con un fuerte control en el Urabá antioqueño y varias zonas del Pacífico. Con al menos 6.000 hombres en armas, esta estructura ha establecido conexiones en las fronteras con Venezuela y Panamá para el tráfico de cocaína. Su expansión se ha consolidado en el Bajo Cauca antioqueño, Córdoba, y mantiene su dominio en Sucre y Bolívar. Por su parte, las disidencias de las FARC, lideradas por alias Iván Mordisco, han fortalecido su presencia en el Cañón del Micay, en el Cauca. Este territorio, rico en cultivos ilícitos y rutas del narcotráfico hacia el Pacífico, representa uno de los escenarios más complejos para la fuerza pública, debido al constreñimiento de las comunidades locales. Además, este grupo controla amplias zonas del Caquetá, Guaviare y partes del Meta, donde ejerce casi un dominio absoluto. Mientras tanto, el ELN ha consolidado su influencia en el nororiente del país, especialmente en norte de Santander y Arauca, extendiendo su accionar incluso hacia territorio venezolano. Además, mantiene hace años una fuerte presencia en el Chocó y el sur de Bolívar, donde ejerce control territorial frente a la débil presencia del Estado. Entonces comenzamos con un decrecimiento de la fuerza pública que evitó o no posibilitó controlar esos terrenos. Y el ELN vio una súper oportunidad de ocupar los terrenos de las FARC. Lo que nos está pasando es que teníamos un aparato militar muy diseñado para pelear una guerra contra las FARC y hoy en día estamos peleando otra guerra. Y no tenemos los mecanismos suficientes ni la capacidad suficiente. Aunque las fuerzas militares han mantenido su presencia en las zonas más vulnerables del conflicto, en algunos territorios como El Plateado, en el Cauca, esta presencia ha resultado insostenible debido al dominio de los grupos armados ilegales. Mandatarios locales de regiones históricamente abandonadas por el Estado han experimentado en carne propia el recrudecimiento de la violencia. Sin esquemas de seguridad, con escasa presencia de la policía y sin apoyo institucional, muchos de ellos se han visto obligados a asumir solos la responsabilidad de proteger a sus comunidades. Al menos en la región, en el departamento del Guaviare, lo que vimos fue una involución de lo que fue tener un control del orden público. Pasamos de tener un grupo que, aunque hacía presencia, no lo hacía en toda la extensión del territorio. Las medidas que se tienen en este momento pues son insuficientes frente a la diferente problemática que nosotros hoy vivimos. A esto se suma un factor que no solo preocupa, sino que alcanza niveles de alarma. La capacidad de inteligencia de las fuerzas militares, que ha sido la columna vertebral para identificar, ubicar y anticipar los movimientos de los grupos armados ilegales, enfrenta hoy serias limitaciones. La estructura está ciega. Entonces, cuando usted no sabe para dónde va, pues no sabe qué va a pasar y lo pican las abejas en el Catatumbo, en el Caquetá, y están saliendo a apagar incendios con los consejos de seguridad. Este año las fuerzas militares han afectado a los grupos armados más de 7.500 veces. Sin embargo, la violencia se ha arraigado en el tejido social de algunas regiones. La calma, para muchos, se desvaneció.
Y esta semana la misión de observación electoral alertó sobre los altos niveles de violencia política en el país. Piden a los grupos armados cesar las agresiones en los territorios, esto de cara a los comicios del próximo año. Él era Eucario Callejas, un reconocido líder social de Toledo, Antioquia y miembro de la Junta de Acción Comunal de ese municipio. Defendía a las organizaciones campesinas y su figura fue clave en la defensa de los derechos colectivos. Sin embargo, hace 2 semanas fue asesinado junto con otro compañero de la Junta de Acción Comunal de ese municipio. Sus nombres se suman a la lista de líderes políticos, concejales, candidatos a las alcaldías y hasta precandidatos presidenciales que han sido víctimas de ataques durante este 2025 en Colombia. A un año de que el país escoja un nuevo presidente, la violencia política golpea con fuerza. El último informe que se presentó, que toma el periodo de análisis desde el 1 de enero hasta el 8 de mayo de 2025, registramos un total de 134 acciones en contra de liderazgos, dentro de las que encontramos amenazas, atentados, asesinatos, desapariciones y secuestros. Según expertos, la violencia política en el país no está enquistada en las ciudades. De hecho, en los territorios más olvidados es donde los líderes sociales y los políticos batallan cada día un nuevo escenario de violencia. El panorama es bien complicado, especialmente para los líderes sociales, para los líderes políticos, en las zonas donde hace presencia diferentes grupos. Lo que nosotros hemos detectado en este inicio de año es un total de 979 acciones de conflicto cometidas por grupos armados ilegales, desde 1 de enero, reitero, hasta 8 de mayo de 2025, lo que marca el inicio de año más violento desde que la MOE hace este tipo de seguimiento, que es desde el año 2018. Las dinámicas de conflicto en los territorios y la polarización política marcan un precedente de riesgo para los comicios que se avecinan, según analistas. Es bien importante prestar atención sobre todo a las próximas elecciones, porque aunque son elecciones presidenciales, pues se mueve todo el tema político en la región. Sacar las armas de la política debe ser una de las prioridades de estos meses en los que el país se prepara para las próximas elecciones. La violencia siempre va a poner en riesgo las elecciones. La situación no está en el mejor momento en temas de violencia y creemos que hay que prestarle toda la atención, sobre todo a las alertas que están dando las mismas comunidades y las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. Cauca, norte de Santander, Chocó, Arauca y Guaviare son los territorios con más riesgo de sufrir violencia política.